Hola amigos Darksiders, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Para los que no me conocen, yo soy Darío y en este capítulo, el día de hoy, continuamos con la saga de Macros, esta serie de podcasts que estamos realizando aquí en el canal, que si no lo vieron o no escucharon esos podcasts dedicados a esta saga, los invito a que los escuchen. Están aquí en el canal, en el listado de podcasts para que puedan escucharlos. Recuerden que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta, compartir y comentar, que es de gran ayuda para que el canal siga creciendo. También pueden escuchar nuestros podcasts en la plataforma de iVoox. Como ya les comenté, continuamos con esta serie de podcasts dedicados a Macros. Y hoy nos toca Macros 2 Lovers Again. En 1992 se estrenó Macros 2 Lovers Again, una serie de 6 episodios en formato OVA, que nació con la intención de ser la continuación oficial de Super Dimensional Fortress Macros de 1982. El proyecto apareció 10 años después de la primera serie, en un momento en que la franquicia estaba en transición, con una fuerte base de fans, pero sin una continuidad definida. A pesar de que en su lanzamiento fue presentado como la auténtica secuela, con el tiempo quedó relegado a un universo alternativo, perdiendo su estatus oficial dentro del canon. La historia oficial de Macros 2 no solo es la de un producto derivado, sino también la de un experimento que refleja las tensiones entre la visión de los creadores originales y los intereses comerciales de quienes poseían los derechos. Fue del éxito de la primera Macros de 1982 y de la película Do You Remember Love de 1984, los creadores principales, Shoji Kawamori y el estudio NUE, no tenían planes inmediatos de prolongar su historia. Para ellos, Macros era un concepto más que una narración lineal. Kawamori veía la franquicia como una exploración de la relación entre la guerra, cultura y música, y no necesariamente como una saga que debía tener secuelas directas. Sin embargo, la compañía BitWest, que era la dueña de los derechos de producción, quería mantener viva la marca. Fines de los años 80, el mercado japonés estaba inundado de OVAs, con títulos que apostaban por la animación de alta calidad y orientados a un público más adulto. En ese contexto, BitWest estaba decidido de que era el momento de retomar Macros con una nueva producción. El gran detalle es que el estudio NUE no participó del proyecto. Kawamori tampoco estuvo involucrado. En cambio, la producción se la encomendó a la AIC, Anime International Company, un estudio que ya había trabajado en proyectos de ciencia ficción y de animación de calidad para video. La supervisión creativa fue confiada a OniRock, un colectivo que aportaba ideas frescas, pero sin la experiencia directa con la saga. Aún así, BitWest quería que hubiera continuidad estética con la primer Macros. Por este motivo fue que se convocó a Haruhiko Mikimoto para encargarse del diseño de personajes. Este fue uno de los principales vínculos con el espíritu original de Macros. El guión fue escrito por Tsukehiro Tomita, un guionista con experiencias en series de mechas, y la dirección recayó en Kenichi Yatagi. La música, un elemento central en toda la franquicia,
fue trabajada por varios compositores y cantantes, buscando crear canciones capaces de funcionar como un núcleo narrativo, igual de lo que había sucedido con Lin Min Mei 10 años antes. La estructura elegida fue de 6 episodios, de unos 30 minutos aproximadamente, y estos fueron lanzados en formato OVA entre mayo y noviembre de 1992. La historia de Macross 2 se sitúa en el año 2089, 80 años después de los acontecimientos de la Primera Guerra Espacial, la que pudimos ver en Macross de 1982. En esta historia, la humanidad ha reconstruido la civilización y vive protegida por la UN Spacey, confiada en que los Zentradi han dejado de ser una amenaza. Sin embargo, aparece un nuevo enemigo, los Marduk. Esta civilización alienígena utiliza guerreros gigantes, similares a los Zentradi, pero lo particular es que son controlados por canciones, estas que son entonadas por mujeres conocidas como emulators. A diferencia de Lin Min Mei, que había usado la música como un arma de libertad cultural, los Marduk usaban la música para esclavizar y dirigir a sus guerreros. Aquí, nuestro protagonista principal es Hibiki Kansaki, un joven reportero de la Scramble News Network. Hibiki es distinto a los héroes militares de Macross. No es un piloto, sino que es un periodista. Su carácter curioso y a veces imprudente lo lleva a infiltrarse en misiones de la UN Spacey y de ese modo termina encontrando a Ishtar, una de las emulators Marduk. Ishtar descubre la cultura humana y empieza a cuestionar su papel como herramienta de control. La tercera figura central es Sylvie Sheena, piloto de la UN Spacey, disciplinada y leal con su deber, que se convierte en la contraparte militar del triángulo con Hibiki e Ishtar. De esta manera, la narrativa vuelve a utilizar el esquema romántico de la serie original con un triángulo amoroso que refleja la tensión entre el deber, la emoción y el descubrimiento cultural. Para entender mejor cómo se desarrolla la historia, conviene repasar episodio por episodio. Vamos a hacer un muy breve resumen de los episodios y luego vamos a hacer una pequeña comparativa con los mangas de este título. Y ya que la serie justamente tuvo sus propios mangas. Así que comenzamos entonces con el primer episodio titulado Contact. Nos introducen al personaje principal, a Hibiki Kansaki, el universo del año 2089. Hibiki busca un golpe periodístico y se infiltra en una operación de la UN Spacey. Y es aquí donde se presenta por primera vez el enfrentamiento con los Marduk. Durante la batalla, Hibiki se encuentra con Ishtar y la lleva consigo a la Tierra. Este episodio establece la premisa central, el encuentro entre un humano civil y una figura alienígena ligada a la música. En el segundo episodio, Ishtar se centra en el descubrimiento cultural. Ishtar, al estar en contacto con la Tierra, experimenta por primera vez la música humana como una forma de expresión artística y no como una herramienta de control, como le sucede a los Marduk. Hibiki la guía en este proceso, mientras que Sylvie comienza a desconfiar tanto de Hibiki como de la presencia de la alienígena. En este capítulo se ahonda en el contraste entre la música de los Marduk y la música de la Tierra,
mostrando que el núcleo temático de Macross se mantiene presente. En el tercer episodio, titulado Festival, se desarrolla un arco más humano. Hibiki lleva a Ishtar a un festival, se realiza, en la Tierra, donde ella descubre la alegría que genera la música en la comunidad. En este episodio se refuerza la idea de que la cultura es un arma más poderosa que la fuerza militar. Al mismo tiempo, la tensión con Sylvie crece, ya que ella considera que Hibiki está comprometiendo la seguridad de la Tierra. En el cuarto episodio, titulado Marduk Disorder, vuelve a centrar la historia en el conflicto bélico. Los Marduk intensifican sus ataques y se revela más información sobre la forma en la que utilizan a los guerreros esclavizados. Ishtar empieza a comprender que lo que había conocido como normal en su pueblo, en su raza, en realidad era una forma de opresión. La relación entre Hibiki y Sylvie se torna más compleja. Tienen estas discusiones sobre la ética del periodismo en tiempos de guerra. En el quinto episodio, titulado Station Break, la situación llega a un punto crítico. Hibiki, a través de sus reportajes, intenta mostrar al público la verdad sobre los Marduk y la importancia de la música como forma de resistencia. Sylvie debe decidir si confiar en él y en Ishtar o seguir estrictamente las órdenes militares. Este episodio genera un clímax que explotará en el capítulo final. El sexto y último episodio, titulado Saints Alone, culmina con la confrontación definitiva entre los humanos y los Marduk. Aquí Ishtar se rebela contra su papel de emulator y utiliza la música para liberar en vez de esclavizar. El sacrificio personal y la unión entre los tres protagonistas permiten que la batalla se resuelva no solo con armas, sino con un mensaje cultural. La conclusión refuerza que la música y el entendimiento son el núcleo de Macross, aunque el desenlace es más melancólico que la serie original. En medio del brillo artificial de la cultura pop de Macross 2, aparece Wendy Rider, la idol humana más famosa del momento. Su música suena en cada rincón de la ciudad, sus hologramas llenan estadios y su imagen se repite una y otra vez en las pantallas publicitarias. Por detrás de todo ese espectáculo, Wendy simboliza el vacío del éxito comercial. Es la representación de una época donde el canto perdió su magia y se volvió un producto más. En ella se resume el lado superficial de la música, la fama, el marketing, la repetición de fórmulas. Su presencia cobra sentido cuando surge Ishtar, la emuladora Marduk, que empieza a descubrir la emoción humana a través del canto. Ishtar canta para sentir, para entender, mientras que Wendy canta para mantener viva una imagen. En ese contraste entre ambas, la cantante fabricada y la cantante que despierta, Macross 2 nos recuerda el verdadero espíritu de la saga, la música como un puente entre mundos, una voz capaz de cambiar el curso de la guerra y de los corazones. Bueno, como le mencioné anteriormente, este anime tuvo su manga, que fue realizado paralelamente al anime. Bueno, este manga de Macross 2 amplió la historia. Este fue escrito por Sukehiro Tomita e ilustrado por Sugou Okazaki. Fue publicado por la revista Comic Comp y recompilado en 5 volúmenes. El manga explora con más detalle la cultura de los Marduk, mostrando cómo su sociedad había llegado a depender de estas emulators. Se expande también la relación entre Hibiki e Ishtar
con un tono más adulto y con más matices en el desarrollo de los personajes. En comparación con el anime, el manga ofrece una narrativa más extensa y menos apresurada, permitiendo que los dilemas de Ishtar se desarrollen con mayor profundidad. En los 90, Viz Media publicó la traducción al inglés, lo que hizo que muchos lectores en Occidente conocieran Macross 2 por primera vez a través del cómic. Bueno, más o menos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vendría a ser la historia en los mangas. Vamos a comenzar entonces con el volumen 1, y aquí se centra en la presentación del mundo en el año 2089. Se centra también en Hibiki y Kanzaki, en la introducción de Ishtar. El encuentro entre ambos ocurre de manera similar al anime, pero el manga se toma más tiempo para mostrar la personalidad de Hibiki como periodista ambicioso y algo cínico. La llegada de Ishtar a la Tierra permite que el lector observe a través de sus ojos la vida cotidiana de los humanos. En el volumen 2 se expande la interacción entre Hibiki e Ishtar. A través de las escenas más detalladas que en el anime, se muestra cómo ella empieza a fascinarse con la música y la cultura de los humanos. Sylvie es presentada con más matices, mostrando sus dudas internas y su relación con la disciplina militar. Se desarrolla el conflicto entre las perspectivas civiles y militares. En el volumen 3 se da más contexto sobre los Marduk y su dependencia hacia los Emulators. Se explica cómo su sociedad llegó a estructurarse alrededor del control mental de los gigantes guerreros. Ishtar se enfrenta por primera vez en un dilema moral al comprender que su canto está ligada a la opresión de otros seres. El manga añade detalles que en el anime solo se insinúan. En el volumen 4, el enfrentamiento militar entre humanos y Marduk es de mayor escala. Hibiki empieza a publicar reportajes que cuestionan abiertamente la estrategia de la UN Spacey. La narrativa nos muestra con más fuerza la manipulación de la información en tiempos de guerra. Ishtar, un personaje mucho más maduro, adopta una postura más activa frente a la lucha. El triángulo con Sylvie se intensifica, mostrando la tensión entre el deber y la emoción. En el volumen 5 y último de estos mangas, culmina con la rebelión de Ishtar contra los Marduk. Su decisión de cantar para liberar, en lugar de someter, es mostrada con escenas más extensas y con un énfasis mayor en la respuesta emocional de los guerreros. Hibiki se consolida como un periodista que arriesga todo por la verdad y Sylvie como una piloto que aprende a confiar en la fuerza de la cultura. El final es similar al anime, pero con un tono aún más reflexivo, destacando que la paz no es un estado definitivo, sino un proceso constante. Y no podemos dejar de hablar del SDF-1 que aparece en esta historia. Tras los eventos originales de la primera serie de Macross, el legendario SDF-1 ha dejado un legado que trasciende generaciones. En Macross 2, lo que queda de esta nave colosal reaparece bajo el nombre de Aalus, un recordatorio tangible de la guerra que marcó la historia de la humanidad y la cultura Centraedi. La Aalus no es solo un esqueleto flotante, es un símbolo de memoria y poder. Su estructura, aunque dañada y parcialmente reconstruida, sigue siendo un punto focal para la acción y la narrativa. Los personajes lo observan con respeto, miedo y fascinación, porque representa tanto la gloria de los héroes del pasado como el peligro que sigue acechando la humanidad. En la historia, el SDF-1, o Aalus,
sirve también como contraste con las nuevas naves y tecnología Marduk, mostrando cuánto ha cambiado el mundo en los años transcurridos. Mientras los Centraedi y los humanos modernos se enfrentan a nuevas amenazas, la nave permanece como un símbolo de unión entre ambos mundos y el poder transformador de la música, que sigue siendo el corazón de la saga de Macross. En cuanto a la recepción, Macross 2 recibió opiniones divididas. Algunos seguidores valoraron la estética cuidada, el regreso de Mikimoto, el esfuerzo por retomar temas clásicos de Macross. Sin embargo, muchos criticaron la excesiva similitud con la historia original de Macross de 1982. El triángulo amoroso, la cantante que descubre la cultura, la confrontación con una raza alienígena gigante, el uso de la música como arma, se veía como repeticiones demasiado cercanas. Además, las canciones de Ishtar, aunque funcionales en la narrativa, no lograron convertirse en un fenómeno cultural como lo hizo Min-Mei. Un factor clave en la percepción negativa fue la ausencia de Shoji Kawamori y del estudio NUE. Para gran parte del público, Macross sin Kawamori no podía considerarse auténtico. Esta visión se reforzó en 1994 cuando Kawamori regresó con Macross Plus. Esa OVA, con su enfoque en la tecnología, la inteligencia artificial y la música digital, marcó un nuevo rumbo para la franquicia. Entonces, BitWest decidió que Macross Plus sería la verdadera continuación espiritual y a partir de ahí todas las producciones posteriores ignoraron a Macross 2. La obra quedó relegada oficialmente a un universo paralelo fuera de la continuidad principal, quedando así Macross 2 fuera del canon original de Macross. El legado de Macross 2 es bastante particular. Fue la primera producción de Macross licenciada oficialmente en Occidente, llegando en formato VHS y en cómic traducido. Para muchos fans internacionales, fue el primer contacto con Macross fuera de Robotech. Recordemos que mundialmente en esas épocas el público conoció Macross a través de Robotech. También se introdujo la noción de que existían más razas alienígenas en el universo, aunque esa idea nunca se retomó en el canon oficial. Su elección de un protagonista civil y periodista en lugar de un piloto ofreció una perspectiva distinta y valiosa. Hoy en día, Macross 2 es recordado como una rareza. No forma parte del canon, pero representa un momento en la historia de la franquicia en que se exploraron caminos alternativos. Sus personajes, especialmente Ishtar, aún tiene seguidores. De hecho, es un personaje que a mí me gusta muchísimo y algunos fans valoran la historia como un Macross más melancólico y reflexivo. Aunque quedó eclipsado por Macross Plus y las series posteriores como Macross 7, Macross Frontier y Macross Delta, su existencia muestra cómo los derechos comerciales y las visiones creativas pueden chocar, generando obras que terminan marginadas, pero que dejan huella. En definitiva, Macross 2, Lovers Again, es una obra que intentó ser secuela, pero terminó como un universo paralelo. Refleja tanto la fuerza como las limitaciones de intentar replicar una fórmula sin los creadores originales. Aunque no logró consolidarse como la continuación oficial, sigue siendo parte de la historia de la franquicia y de su expansión internacional. Es un producto de su época, un testimonio de los años 90 en el anime y una pieza que aún hoy provoca debate entre los seguidores de Macross. Dejen sus comentarios, qué opinan ustedes de este anime, si lo conocían, creen que debió ser la verdadera continuación de Macross de 1982.
Por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, denle me gusta, compartir y de esa manera apoyan al canal para que éste siga creciendo y así poder realizar más contenidos para ustedes. Hasta aquí entonces este capítulo de Macross 2 Lovers Again, una serie de OVAs, una serie en manga que a mí me gusta muchísimo y lo veo como eso, lo tomo como lo que es, una historia paralela, un universo paralelo de lo que es el universo de Macross. Nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast. Recuerden que pueden escuchar los podcasts también por la plataforma de iVoox. Hasta la próxima. Chau, chau.「星の砂の